Mateo 25, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. 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 Hermanos, la mayoría de personas afuera saben qué trata Mateo 24. Allí el Señor hablaba de su venida y los hechos que habían de acontecer para reconocer cuándo venía o cuándo estaría cerca su venida. Debemos de saber que Jesús ha de venir por su iglesia. Jesús sí viene, hermanos. Eso no es un cuento, eso no es una historieta inventada, eso no es una profecía que no se va a cumplir, eso no es un sueño, eso no es una ilustración, no, Él viene. En esta semana mi tía hablaba en el devocional, en el pasaje similar de Marcos, y dice que Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, dijo a los discípulos que se acercaron, ellos le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús dijo que vendrían falsos cristos. De esto hablaba mi tía. También habló que habrían guerras, rumores de guerra. Y hemos conocido en las últimas guerras de este año: se levantará nación contra nación. Oiréis, dice: mirad que no os turbéis. O sea, que no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos, habló de terremotos. Y hablo de porque es la noticia más triste que nos ha tocado esta última semana a nosotros en nuestro país. Porque además de ello, aunque gracias a Dios nuestra ciudad no hubo afectaciones ni pérdidas de vida, todos sentimos el terremoto de la nación, ¿cierto?
Alguno dirá, pero terremotos ha habido toda la vida, temblores se presentan a diario, y tienen razón. ¿Sabían que la tierra todos los días está en constante movimiento? Y prácticamente todos los días tiembla, aunque no lo sintamos. Hay actividad microseísmica diaria entre 1 y 3, o sea, no es perceptible para nosotros. Pero nunca se habían presentado tantos terremotos en un mismo año en diferentes países. Nunca en la vida, nunca en la historia. Y este año 2026 se han presentado en al menos 10 naciones terremotos que superan el 7.0. ¿Se imaginan? En un año, llevamos 8 meses y ya 10 naciones han vivido un terremoto superior a 7.0. Pero quizás si miramos otros, si nos vamos un poco más abajo, mayores a 6, en un mismo año, en este año, aumentan ya entre 30 y 35 naciones. Y si lo bajamos un poco a 4.5, la cifra para este 2026 dice que temblores o terremotos mayores a 4.5 ha pasado en 70 naciones en este año. Eso es mucho. A eso se refería Jesús. Habrá terremotos en diferentes lugares. En las últimas 24 horas, 72 horas, al menos 7 naciones han sentido terremotos: Indonesia, España, Argelia, incluso Estados Unidos. Eso está pasando. ¿Sabe cuántos muertos van en este año solo por terremotos? Más de 6.800. Solo en Venezuela fueron 6.300 muertes, solo por terremoto. ¿Cuántos se fueron sin Cristo? Más las muertes por violencia, más las muertes por enfermedad natural. Hermanos, la venida está cerca. Como dice la Escritura en Isaías 24, la tierra temblará como borracho. Profecías que se cumplen. Y a eso se refería Jesús cuando habló de que habría terremotos, que habían señales que anunciarían lo cerca de su venida. Porque alguno dirá, pero es que yo desde que nací escucho que Jesús viene y tengo tanta edad y no ha venido. Pero muchos tienen eso por tardanza. Muchos tienen ese pensamiento por tardanza, y Él está buscando que la gente proceda al arrepentimiento. Son señales, guerras. Todos mientras estaban en el mundial y antes, y había una guerra entre Irán y Estados Unidos. Y todo el mundo asustado que porque el estrecho, que el petróleo, que una cosa, son lo que Jesús dijo. Es que miren, nunca en la historia de la humanidad se habían dado tantas señales al tiempo. Mientras pasaban terremotos, estaban hablando de guerra. Y por allá de hambres, allá salió esos marroquíes veniéndose a España, querían meterse. O sea, el mundo está así, está aturdido con todo lo que está pasando. Y Daniel, ¿sabes qué dice Daniel? Que la ciencia aumentaría. Y todos antes, en 1900, 1800, la gente todavía en caballo, sacaron un carrito ahí que pedaleaba, y ya ahora hay cohetes, aviones, carros eléctricos que se manejan solo. La ciencia aumentando. Pero ¿sabían que desde aquí de Colombia se realizó una operación transcontinental? Un cirujano sentado aquí, manejando un robot, unas manos robóticas, operando una persona que estaba en otro continente, en Asia.
en la universidad, acá en Colombia, una operación a más de 25.000 kilómetros de distancia. Eso fue histórico. ¿Se imagina? ¿Quién se apuntaría a que lo operaran y el doctor en otro continente? Hermanos, la seguridad y la tecnología está avanzando. Son señales. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos, levanten sus cabezas, prepárense firme, porque vuestra redención está cerca. Entonces no es un cuento que Jesús nos hable y nos diga el Señor hace 8 días que su venida está cerca. Hace un mes, 2 meses nos habló lo mismo. Él está cerca, y no solo habla de esa iglesia, habla en la iglesia en general. Erguíos. En otras palabras, Dios nos está diciendo: cuando comiencen a suceder, velen, oren, porque la redención está cerca. Y ahí es cuando entramos al capítulo 25, porque Él les expresó y les dijo todo lo que había acontecer. Pero en el 25, Él al final les dice que Él juzgaría a las naciones, el juicio sobre las naciones, donde los ángeles apartarían a unos a derecha y otros a izquierda. Y dice: y los de derecha les dijo: venid, hijos de mi Padre, y a los otros serán echados al fuego eterno, y allá será el crujir de dientes. Comienza el Señor a decir de la parábola de los talentos, que Dios nos ha dado a cada uno. A mí, que soy el pastor, pero a usted, que es un siervo, también Dios le ha dado talentos, dones. El Señor nos ha entregado dones para que los multipliquemos, para que trabajemos con ellos. Y un día podremos venir a decirle: Señor, mira lo que hice con los dones que me diste. Pero, ¿estás trabajando con el don que Dios te entregó? ¿Estás trabajando con ese don, ese regalo? ¿Lo estás multiplicando? Porque si no, el Señor lo quitará de ti y se lo dará a otro. Ahí dice la Escritura: a uno que tenía uno y lo escondió, le dijo: ¿por qué, si sabías que soy hombre severo, no lo metiste al banco? Y le quitó y se lo dio al que más tenía. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con lo que Dios le entregó. Muchos queremos que Dios nos use, muchos queremos ver la gloria de Dios, y no queremos empezar con lo que ya nos dio. Es que no se empieza con los talentos grandes, se empieza con el pequeño. El que infiere lo poco, en lo mucho lo pondrá. Pero al que retiene lo que tiene, aún lo que tiene se le quitará, y se le hará al que más tiene. La pregunta es: ¿estás trabajando en lo que Dios te dio? Algunos dirán: bueno, es que yo siento que Dios no me ha llamado a ser pastor, predicador. Pero tienes una familia. Tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos hermanos. Eso también es trabajar con esos dones hacia ellos. Y un día Él nos llamará y tomará cuenta. Pero el punto de hoy es lo que Jesús comenzó a decirles: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Cuántos salieron? 10. ¿Sabes que el número 10 representa la plenitud, la totalidad? O sea, el todo. El número 10 es el orden divino, ya la totalidad. O sea, eso representa a nosotros como iglesia, no como pastor, no, como iglesia, nosotros todos. Y hoy estamos nosotros. ¿Saben cuánto estamos hoy? 10. Cuéntenos. Hoy ya vemos 10 acá, precisamente. No es casualidad, Señor. Representamos la
iglesia del Señor. Yo los conté sin saber, los conté ahorita y sin saber, somos 10 los que estamos acá. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, dice que la mitad eran prudentes y la otra mitad insensatas. 5 de ellas, dice, eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A ver, el novio o el esposo representa a Cristo, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Las vírgenes representan cada persona, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, que ha sido llamado a esperar la parousia o el regreso del Señor. La lámpara, ¿qué representa la lámpara? La vida espiritual. O sea, todos se nos entregó una vida espiritual. A mí, a Emanuel, a mi mamá, a cada uno de nosotros, se nos dio una vida espiritual. Y el aceite, acuérdense que Jesús nos dijo esta semana, o venimos estudiando, que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y el aceite es un símbolo que representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Todos los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos con aceite. Y así tipificaban que eran escogidos por Dios y ungidos para la obra que Dios los había puesto. La iglesia no inició la obra evangelizadora hasta que fueron ungidos con aceite del cielo, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y la gloria de Dios los acompañó con sanidades, maravillas y prodigios. Eso representa el aceite, al Espíritu Santo. Ahora, la Escritura dice que tardándose el novio, todas cabecearon. ¿Cuántas cabecearon? 5. Todas, ¿cierto? Todas tuvieron sueño y todas se durmieron. ¿Qué representa esto? Que externamente ninguna se diferenciaba de la otra. Y es normal. Nosotros en la iglesia que servimos, que vivimos, también nos cansamos físicamente. También ahí vienen momentos de desánimo, es verdad. Y Dios viene y nos levanta. Entonces todos en la iglesia pasamos por las mismas pruebas, las mismas tentaciones, las mismas ganas de a veces no levantarnos. Ay, como está de buena la cama, o estoy enfermo, una cosa. Todos pasamos. No crea que es solamente usted. Todos pasamos. Ellas todas se durmieron, las 10 vírgenes. O sea, externamente no podían diferenciar. Así como nosotros acá, todos adoramos al Señor, todos le cantamos: Señor, tú eres santo por siempre, Señor, eres Rey de los cielos. Todos oramos, todos leímos la Escritura. ¿Se acuerdan que ahorita leíamos todos juntos la Escritura? Externamente no se puede ver la diferencia. Jesús está, lo que les decía ahorita, perdón, el Señor, muchos ahora tienen por tardanza, dice que todas tardándose el novio, todas cabecearon. Y el Señor no retrasa su promesa, según algunos tienen por tardanza. Ay, es que Jesús dijo que iba a venir hace tiempo, si no ha llegado. Es que quién sabe si... No es tardanza. Es que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús viniera esta noche, ¿qué pasaría con tus hijos? ¿Se irían contigo y se irían con nosotros? Pero Él puede venir
venir. Hoy mismo puede venir el Señor. Pero ¿qué pasaría con los? ¿Te alegraría tú estar en el cielo y tus hijos en un infierno? A nadie. Les pongo el caso de los hijos porque los hijos es lo que más duele, ¿cierto? Ninguno tú vayas celebrando y tus hijos condenándose. Pues piense bien qué es lo que está pasando en su familia hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces Jesús no ha venido, no es porque esté tardándose o no vaya a cumplir, no. Es que está esperando que tus familiares, mis familiares lleguen a los pies de Jesús. Eso es lo que Él espera. Y entonces ellas cabecearon y no había diferencia. ¿Sabían que Dios no nos juzga por el cansancio? Ellas se durmieron. El Señor llegó y cuando las despertaron, Él no les dijo por qué se durmieron y no esperaron. No. Él no te juzga por el cansancio. No te juzga porque a veces estás desanimado, porque Él viene y te anima. Él no te va a juzgar por eso. Y a la medianoche se oyó el clamor. ¿A la media qué? Cuando uno ya se logró dormir. Ay, despiértese pues en ese momento. Claro que a uno le da sueño en todo momento, ¿no? Pero a la medianoche usted recién uno se levanta cansado, despierte. Cuando nadie lo espera. Pero es que así será la venida de Jesús. Cuando nadie está atento, no es que están en la iglesia, estamos en la iglesia cantando, Señor, ven, Señor, no. Puede que lo haga, pero no es cuando nadie lo espera. Cuando quizás tú estás en el trabajo, porque te puede coger trabajando. Él no dijo que iba a venir un domingo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Él vendrá en el momento en que menos lo espera. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles que han estado con Dios toda la eternidad. Bueno, desde la creación, no, ni ellos saben. Y dijeron, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se pararon, se arreglaron sus lámparas. Recordemos que todas, como nosotros, tenían una lámpara. O sea, todos tenemos una vida espiritual. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no se nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pareciera un poco egoísta, ¿cierto? O sea, como que no podemos darle. O sea, vayan más bien y compren. Parece egoísta, ¿cierto? Pero tenían razón. Si el aceite es el Espíritu Santo, yo no puedo darte Espíritu Santo a ti. No puedo darte de lo que yo he buscado en oración para que tú lo tengas, que no lo has buscado. El aceite es el Espíritu de Dios, que día tras día tú buscas llenarte de Él. Entonces, ellas le dijeron, para que no nos falte. Tú y yo, todos los domingos estamos aquí escuchando la misma palabra, adorando al mismo Dios, pidiendo la misma frescura. Tú no puedes, alguno dirá, pero yo no fui el domingo. Lo puede la palabra escuchar por las redes sociales. Estamos viendo lo mismo. Entonces no podemos decir que es egoísmo. Además, todos hemos sido enseñados en una misma verdad. Y desde aquí yo les he pedido mucho, busquen, tengan una relación con el Espíritu Santo. A todos se nos ha dicho que debemos llenar nuestras lámparas con el aceite fresco, en una relación íntima en nuestras vidas. No es el domingo solamente. ¿A quién no se le ha enseñado? A todos, ¿cierto? Pero
muchos hoy no están preparados. Muchos no están preparados para irse con Cristo en esta mañana. No porque no tengan el llamado, no porque no tengan palabra, es porque no hay aceite en sus vidas. Aunque el esposo no les exhortó por estar dormidas, ellas se quedaron por no estar preparadas. Y eso es lo que tenemos que entender. Necesitamos estar preparados. Mientras ellas iban a comprar, fue cuando vino el esposo. Ellas tuvieron el mismo tiempo. Cuando antes de salir ellas organizaron, pero ellas dejaron el aceite. No es que no nos dé tiempo, no, Dios, es que tú les das más tiempo a otros. No, tenemos el mismo tiempo. Tú y yo que estamos aquí, supongamos que eres nuevo y hoy llegaste. A partir de hoy tenemos el mismo tiempo para llenar nuestras vasijas de aceite todos los días. Entonces el novio no nos va a decir por qué se durmieron, por qué se cansaron, no, por qué no están preparadas. ¿Por qué no estamos preparados? Mientras ellas iban, o sea, bueno, vamos a comprarlo, pero cuando iban ya era muy tarde, porque el esposo ya iba entrando. Y fue el momento en que ellas se fueron, y el esposo llegó, encontró, y con las que encontró, entró a la casa y cerró la puerta. En el capítulo 24 Jesús dijo que dos estarían en el campo y que uno sería tomado y el otro dejado. Que dos estarían en un molino, la una sería tomada y la otra dejada. Al igual iban a estar en una cama, uno sería tomado y otro dejado. Aquí habían 10, la mitad se fue y la mitad se quedó, tipificando que uno sería tomado y el otro. Hermanos, no habrá segunda oportunidad. Si Cristo viene y tú te quedas, será muy difícil que tú te salves. Muy difícil, porque el Espíritu Santo no estará. Y después vinieron las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y algunos dirán: pero ¿cómo no? Pero Jesús les dijo que muchos en aquel día vendrán diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre predicamos. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aunque sirvieron, aunque vieron la gloria, aunque vieron milagros, aunque en el nombre de Jesús echaron demonios, llegarán ante Él y Él dirá: no los conozco. Y dice que serían echados afuera, y allí sería el lloro y el crujir de dientes. ¿Estás preparado? Porque por la gloria de Dios hoy estamos aquí. Pero hace 8 días también estábamos aquí, lo decía ahorita Noelia. ¿Cuántos hermanos no adoraban ese día al Señor y al otro día murieron? Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Con esta tembladera de la tierra no sabes cuándo venga otro terremoto, ¿cierto? No hay nada en que nosotros podamos decir: no, solo nos toca a nosotros. Pregúntenle a Noelia, ella misma dice que vio la muerte en ese terremoto, en ese temblor. Pero para la gloria de Dios está acá. Pero si partimos mañana, si quizás nos vamos esta noche, porque no solo eso, hay accidentes. Por ahí estaba viendo un accidente ayer con personas fallecidas, un accidente de un bus que se volteó acá en la Medellín, Bogotá. Hermanos, la vida no está comprada. Y quizás lo que necesitas tú es estar preparado.
Necesitamos estar preparados. Por eso Jesús termina diciéndole: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. ¿Qué es velar? ¿Estar toda la noche en oración? No. Estar en consagración mientras pueda. Estar en santidad mientras pueda. Es buscar todos los días que esté preparado por si Él viene. Vivir como si fuéramos a morir hoy, o como si Él fuera a venir hoy. Pero ¿en qué estás pensando? ¿Estás haciendo ya planes para toda esta semana? Muchos tenían planes para esta semana. Dígame, esa niña que quedó sola, sin sus dos hermanas y sus padres. Son muchas las historias. Es tremendo, hermano. Y ahí murieron pobres y ricos, hombres, mujeres, niños, adultos. Eso no distingue creyentes, no creyentes. También hay historias maravillosas como ese pastor que Dios lo salvó. Él dijo: Dios nos abrió ese huequito y no sé cómo salimos. Son también historias gloriosas. Una bebé que rescataron de 3 años, al que rescataron con su bebé de meses. Tremendo. Hermanos, también se ve la gloria de Dios allí. Pero lo que Dios nos dice es: velen, oren. Necesitamos entender que Dios nos juzgará por estar preparados o no. Pero Jesús en Mateo 24 les dijo: porque esto será como en los días de Noé, que la gente estaba casándose y dándose en casamiento, que otro estaba en su trabajo, en sus quehaceres. Hoy, como decía, deberíamos de estar agradecidos a Dios. ¿Y qué estamos haciendo? En los quehaceres, en las fiestas. ¿Vieron ese que se fue a casar? Se casaba hoy y murió. Viajó desde aquí, desde Antioquia, a casarse con la esposa en Pereira, y él murió. Hoy se casaba. Es que tenemos planes, pero no sabemos si los podamos hacer. Estaban en sus negocios porque ellos no creyeron. Aunque vieron a Noé predicar y hacer un arca en 120 años, no le creyeron. Pero cuando vino el diluvio, acabó con todo. Así será la venida de Jesús. Cuando todos vean que la iglesia será levantada, que seremos idos: ¿qué hay de ti? Al ver que estuviste tanto tiempo en el mismo lugar que nosotros y no te fuiste. O nuestros hijos, o nuestros cónyuges, o nuestras familias le están dando más importancia a las cosas terrenales que a las celestiales. La gente perdió sus casas, sus carros, su dinero. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de enfocarnos en Él. Nada puede detenernos. Mire, doña Sonia hoy, a pesar de sus dolores, vino, llegó, y el Señor lo ve. No es fácil, pero vino por su bendición. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios: creerle a Dios, esforzarnos. Pero queremos todo fácil. La venida de Cristo es algo inminente. Sí o sí se va a dar, crea usted o no crea, se va a dar. Pero del día ni la hora nadie sabe, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo creo, hermanos, pongámonos de pie.
Dice la escritura y es algo que ha estado en mi corazón estos días, y es: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dios te bendiga.